Y yo quiero invitarle a usted que vaya al libro de Lucas, en el capítulo 5. Lucas, no 15 Lucas, sino Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, un tema que el Señor Jesucristo tocó en su momento y en su tiempo al pueblo de Israel, especialmente cuando estaba reunido con sus discípulos y con mucha gente que le seguía. Y es acerca de la parábola del hijo pródigo. ¿La han escuchado? Hoy quiero retomarla por secciones. La primera sección va a ir del 11 al 16, ¿vale? La segunda sección va a ser del 17 al 21. La tercera sección es del 22 al 24. Y una última sección es del 25 al 32. Vamos a leer, o sea, desde el capítulo 11, desde el versículo 11 hasta el versículo 32. Pero lo vamos a leer por secciones, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con la primera sección. He titulado la palabra de hoy: no te dejes robar la identidad. Así se titula la palabra en esta noche. No te dejes, ¿qué? Robar la identidad. Y vamos a mirar desde el versículo 11 del capítulo 15 de Lucas. Vamos a leer desde el 11 hasta el 16, ¿vale? Sigan conmigo la lectura. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, ¿qué dice? Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí ¿qué hizo? Desperdició sus bienes, viviendo ¿cómo? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino ¿qué? En aquella provincia, y comenzó ¿a qué? A faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y último versículo dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La primera parte en el proceso de restauración es que el ser humano nunca será llenado o saciado con lo material. Nunca. ¿Por qué? Porque lo material llega y se va. ¿Sí? Muchos de nosotros, cuando llegamos a esta tierra, nacidos a través de una mujer, engendrados por un hombre, ¿con qué llegamos? Con nada, ¿cierto? Al llegar sin eso, ¿qué preocupación hay en nuestra mente? Nada. Lo mismo pasó con Adán. ¿Cómo llegó él a esta tierra? Desnudo, pero lo tenía todo. Y quiero decirle hoy, usted lo tiene todo. Usted no necesita más. Ahora, que las cosas materiales Dios nos las da, sí, pero es para administrarlas, sabiendo muy bien que no somos más por tener más, o somos menos por no tener, sino que Dios, en su infinita misericordia, nos ha permitido que administráramos todo lo que tenemos. Pero eso no nos pertenece, porque eso no nos lo vamos a llevar, ¿o no? ¿Cierto? Al mirar esa situación, entonces, ¿qué dice Mateo 24:35 con respecto a lo que estamos mirando? Mateo capítulo 24 versículo 35. Vamos a mirarlo. ¿Qué dice? El cielo y la tierra como. Pero, o sea que hay algo que no se acaba. Hay algo que no se acaba. Un carro se acaba,
un televisor, una casa, el dinero. Y quiero decirle algo, aún sus años de juventud se acaban, ¿sí o no? Pero hay algo que nunca se acabará, y es la palabra de Dios. Y si tú tienes guardado eso, quiere decir que nunca dejarás de existir. Tú nunca dejarás de existir. Ese es Dios. Es lo que quiere Dios hacer con nosotros. Entonces, ¿por qué todo pasa? ¿Por qué todo tiene que acabarse? ¿Por qué? Porque ese es el orden divino de Dios. Ahora, recordemos algo. Al hombre, Dios le hace un cuerpo. El cuerpo se deteriora, ¿cierto? Pero Dios le crea ¿qué? Un espíritu. Y Dios, al crear el espíritu, no lo crea terrenalmente, sino lo crea espiritual. Por eso es que he titulado la palabra de Dios: no te dejes robar la identidad. Porque cuando usted se deja robar esa identidad, usted está diciéndole a Dios: yo no soy eterno, yo soy pasajero, porque cielo y tierra. Y entonces al hombre le dijo, después de que cayó, que del polvo eres. Pero al hombre ¿qué? Al hombre ¿qué? Caído. Por eso nosotros no podemos quedarnos caídos. ¿Por qué? Porque pasamos y no dejamos huella, ni siquiera en el corazón de Dios. Tremendo, ¿no? Pero si nosotros dejamos de ser tierra, porque cielo y tierra pasa, ¿cierto? Si dejamos de ser tierra, si dejamos de ser Adamá, si dejamos de ser el Adán, el hombre pecador, nos convertimos en palabra viva. En palabra viva. Eso es lo que quiere Dios. Restaurarnos en un proceso que va poco a poco, avanzando. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se avanza? ¿Hacia atrás? Porque lo otro no es avanzar, lo otro es retroceder. Yo creería que Dios, cuando nos hizo, como cuando hacen un vehículo, no nos metió reversa, sino solo para ir adelante. Nos creó casi como los aviones, no para ser tan aviones. Nos creó como los aviones. ¿O ustedes cuando han visto un avión en el aire echando reversa? ¿Cierto que no? El avión siempre va hacia adelante. ¿O cuando ustedes han visto un águila echando reversa? ¿Cierto que no? Como complicado. Pues Dios te hizo para que vueles por encima de los problemas, no para que te eches para atrás. Entonces, viendo la primera parte, volvamos otra vez allí a donde estábamos, en Lucas capítulo 15, versículo 11. Vemos a un hijo que malgasta su tiempo y sobre todo lo que Dios le entregó. ¿Cuántos hemos hecho eso? Cada uno sabe, ¿sí o no? Vamos a analizar la siguiente tanda, pero antes de avanzar a esa parte, quiero leerles lo siguiente. Jesús reiteró en muchas ocasiones, y especialmente en Juan capítulo 16, versículo 16, reiteró lo siguiente. Vamos a leerlo en Juan capítulo 16, versículo 16. Él reiteró algo muy grande ahí. ¿Qué dice? Todavía un poco. ¿Y qué dice? Y de nuevo un poco, porque yo voy al Padre. Déjelo hasta ahí. ¿Qué estaba mostrando acá el Señor? Él estaba diciendo a sus discípulos: ustedes me ven ahorita, pero después no me verán. Pasará tiempo y volverán a verme.
Era lo que estaba mostrándoles el Señor ahí. ¿Qué les estaba diciendo en conclusión? No es por vista, es por fe. En pocas palabras, al tema que estamos tratando hoy, con la palabra que estamos llevando y estamos trazando, es que si Él se hubiese quedado físicamente con ellos, lo más probable es que no hubiera resucitado. ¿Por qué? Porque desde Adán hasta los últimos tiempos, el hombre nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí o no? En la Biblia solo hay 2 personajes que fueron arrebatados, ¿sí o no? Está en Génesis, que se llama, no sé si es Enoc, y el otro es Elías. No son más. De resto, todos han ido al Seol. David, los apóstoles, todos están allá. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. En los últimos tiempos sonará la trompeta. ¿Y quiénes son los primeros que se van a levantar? Los que murieron con Cristo, ¿cierto? Son los primeros. Y ahí sí seremos nosotros levantados, también nosotros, los que estén vivos, porque no sé si estaré yo vivo para esa época. Pero, óigase bien, aquí Jesús nos muestra un tips, y es que no le tengan miedo a la muerte. Porque si usted le tiene miedo a la muerte, es porque tú no te identificas con Jesús, porque Jesús no está muerto. Pero si tú a la muerte, tampoco es que la vayas a desear, ay Señor, me quiero morir, no, tampoco hasta allá. Pero si tú enfrentas esta vida sin tenerle miedo a la muerte, sino confiando en tu Redentor, en el Dios de lo imposible, créeme que te estás identificando de que tú eres palabra viva, porque tú eres un espíritu, no un cuerpo. Tú vives en un cuerpo, pero tú no eres un cuerpo, tú eres un espíritu, y el espíritu no muere. Entonces el hijo pródigo, ahora sí volvamos allá, el hijo pródigo malgasta. ¿Por qué Dios permite a través de Jesús que hable esa parábola? Porque era para estos tiempos y especialmente para este día, para los que nos ven. Y yo sé que de estos versículos van a salir muchas prédicas de aquí en adelante, pero hoy la tenía diseñada Dios para nosotros, para decirnos: no te dejes robar tu identidad, porque tú tienes que saber quién eres, no para machacar a los demás, sino para que te identifiques delante de Dios en medio de la adversidad. ¿Sí? ¿Sí? Estás llevado, estás atribulado, identifícate con Dios. ¿Cómo? A través de la palabra, ¿sí o no? Ninguna arma forjada contra mí prosperará. ¿Te estás identificando? Llevo cautivo todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Te estás identificando? Entonces ya no malgastas tu tiempo, como lo hiciste, como lo enseñó esa parábola. Ahora sí, avancemos. Versículo 17, y vamos a leerlo al 21, ¿vale? Dice: y volviendo en sí, ¿qué dice? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de qué? Muy bien, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, ¿he pecado? Tremendo, ¿no? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué dice? Y lo besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué viene aquí? Un arrepentimiento.
un cambio de ¿qué? Metanoia, ¿cierto? Entonces, muchas cosas Dios va a permitir en nuestras vidas para que nosotros reconozcamos la grandeza que Él es. Él te va a permitir, si tienes que ir a revolcarte como la puerca allá en el lodo, lo va a permitir. ¿Para qué? Para que reconozcas tú desde allá la grandeza que es Dios. Porque eso es como cuando uno habla de algo que no conoce, que no sabe, que no siente. A ver, ¿de qué va a enseñar? Los grandes hombres de Dios han pasado por el lodo cenagoso. Han pasado por ahí. Entonces, eso no quiere decir que usted y yo no tengamos las fuerzas suficientes para levantarnos de esa caída. Porque es que si Dios permite, dice la palabra, si Dios permite la prueba, con ella que da, también da la salida, ¿cierto? Ahora, vemos acá que el hijo pródigo, estando en un momento difícil, ¿qué hace? Reconoce. Pero traigo a memoria un texto que dice Pablo en Romanos, que no es el que quiere ni el que corre. No es el que quiere ni el que corre, es del que Dios tenga misericordia. Venga, pongámonos a cuentas usted y yo aquí, porque está aquí usted, porque Dios ha tenido misericordia. Porque usted podría estar ahorita echándose una para el cerebro, bueno, qué sé yo, haciendo lo que no le agrada. Ahorita podría estar haciendo eso, ¿sí o no? Pero ¿por qué no lo hace? No porque usted sea más que los que lo hacen, sino porque Dios tiene misericordia de usted. Él es el Dios de lo imposible. Wow, tremendo, ¿no? Entonces, al ver esta parte, Dios me permite escribir lo siguiente: el que anda en la carne vive limitado. El que anda en el espíritu vive confiado. ¿Por qué? Porque una persona que vive militando en la carne nunca va a reconocer sus errores, sino que siempre le va a echar la culpa al otro, porque vive en la carne. O sea, una persona colérica, de mal genio, ¿cómo está? Estresada, en la carne, ¿cierto? Y le hacen ¡fuf! ¿Y qué dice? No me joda, ya vino, me quitó la paz. No, nadie se la ha quitado, usted hace rato la perdió, ¿cierto? Pero cuando hay una persona que está meditando la palabra de Dios y viene alguien y le hace lo que quizás ni se esperaba, esa persona, ¿qué va a hacer? Padre, gracias, porque entre más medito, más me pegan. ¿Qué cree que le pasó a Jesús? Entre más él estaba con él, más hablaban peor de él. Entonces, ¿qué esperamos? Si con eso hicieron con Jesús, ¿qué esperamos de nosotros? Que de nosotros sí merecemos que hablen bien mal, ¿sí o no? Porque no somos santos, pero sí somos seres que vamos a la santificación. Amén. Entonces, viendo con respecto a esto, el que anda en la carne vive como limitado, y el que anda en el espíritu vive confiado. ¿Por qué? Porque la carne te da un límite, y el límite muchas veces es hasta matar a tu propio cónyuge. Ese es el límite. Y ya después recapacitas, no, yo no quería hacerlo. ¿Ya para qué? Ya pasaste el límite. Ese es que el que está en el espíritu, que ¿cómo está? Confiado, porque en él se cumple la palabra que dice que todas las cosas obran o ayudan para bien a los que aman, los que guardan su palabra. Vamos a mirar del versículo 22 al 24.
Estamos del libro de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, 22. ¿Cómo dice? 22. Pero el padre dijo a sus siervos, ¿qué dijo? Saquen un vestido cualquiera, ¿sí? Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Versículo 23. Y traed el becerro gordo y matad, y comamos, ¿y qué? Y último versículo. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero algo que yo me quiero detener es en el versículo 22, un poquito más. Él dice: saquen el mejor. Él no dice: saquen un vestido. Pues Dios siempre va a tener lo mejor para nosotros. Nunca tiene sobras para nosotros. Porque aquí, si el Padre hubiera actuado en la carne, ¿cómo le hubiera dicho? Yo se lo dije, se lo advertí, vaya a echar pica, mijo, para que se ganen las cosas, ¿verdad? Si hubiera actuado en la carne. Pero aquí el Padre no actúa en la carne. ¿Y quién será el Padre? Dios. Dios nunca actúa en la carne. Pero nosotros sí deseamos que Él actúe en la carne. Y yo le digo hoy, yo prefiero que no actúe en la carne. Porque si actuara Él en la carne, acabaría con todo, hasta con los ángeles. Y ahí no hay misericordia. Tremendo, ¿no? Pero como Él no actúa en la carne, Él dice: yo hablo y se hace, y mis palabras tienen poder, y mis palabras no son de mal, sino de bien. Entonces lo que Dios tiene con nosotros va más allá de las expectativas de un carro, de una casa, de qué sé yo, lo que usted esté deseando. Es la vida eterna, es estar con Él, es caminar con Él, es vivir con Él. Eso es mejor que el mejor empleo que le paguen, así sea en euros, porque eso no vale nada. ¿De qué sirve tener mucho si a la final no vamos a llevar nada? Es una ruina, inclusive muchas veces, tener mucho. ¿Por qué? Porque nos persiguen es para robarnos, para hacernos daño, para quitarnos la paz y bueno, y para cobrarnos impuestos. Pero bueno, pero es que estoy sudando, mis ojos están sudando. Entonces, al mirar y ver que el Padre lo recibe con lo mejor. Ahora, ¿qué dice ahí? Poned ¿qué? ¿En el dedo? Normalmente el anillo se coloca en el dedo, pero ¿por qué se lo pone en la mano? ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Por qué se lo pone en la mano y no en el dedo? Si un anillo es para el dedo, el arete es para la oreja, el reloj es para la mano. Bueno, depende del reloj, porque si es el reloj de la catedral es mejor que lo pongan allá. Pero por lógica, el anillo es para el dedo, ¿o no? ¿Y por qué se lo pone en la mano? Sencillo, el Señor me mostraba algo. El anillo significa autoridad, y Dios a nosotros nos devuelve la autoridad, pero no nos la pone, sino que tú mismo te la pones. ¿Y cómo te pones tú esa autoridad? Cuando recobras tu identidad. ¿Te das cuenta que con el vestido dice traer el mejor vestido y vestirle? O sea, lo visten. Pero con la autoridad no.
O sea, en pocas palabras, cuando venimos al Padre, nos da lo mejor, que en este caso el vestido, que es el ropaje, la misericordia de Dios, porque dice que nuevas son sus misericordias cada día, cada mañana, cada día. Entonces nos viste con eso, pero nos dice: ¿tú quieres autoridad? Estira la manito, póntela. Pero ¿sabe que nosotros muchas veces hacemos con esa autoridad? La guardamos. Y estamos pasando un momento difícil y buscamos es al pastor, porque es que él es autoridad. Dios te dio autoridad, póngasela. Yuhu. Pero eso sí tenemos autoridad para gritar al otro, para. Entonces la pregunta mía es: ¿qué anillo te colocas? Porque dése cuenta que Dios no es que le coloque el anillo a usted. Usted es el que se coloca ese anillo. ¿Qué anillo te estás colocando? ¿El anillo de la carne o el anillo del Espíritu? Porque eres tú quien te lo colocas, no es Dios. ¿Sí? ¿Entendemos por qué Dios permitió que le pusieran un anillo en la mano y no en el dedo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, el ser humano, cuando sabe que está delante de Dios y que sabe que es un ser amado por Él, se identifica a través de la palabra. No más. Él no se identifica por lo que tenga, vuelvo y reitero. Nunca se va a identificar por lo que tenga. Hace poquito tuvimos una experiencia dura. El Señor nos permite llegar a un restaurante X en la ciudad. Fuimos con mi esposa, nos sentamos a comer. Pero uno, cuando ha comido barro y cuando Dios le trae a uno un manjar, ¿cómo cree que se siente? Agradecido. Pero aquella persona que no ha comido barro y que porque tiene 3 o 4 pesos más que los demás, ¿cómo cree que trata al mesero? Eso no me gusta, así no lo quería. Lo experimentamos. Y sé que esa persona que atendió esa mesa es más amada por Dios que el mismo que tenga dinero. A mí me dieron ganas de levantarme, pero no podía hacer nada, porque pues es un restaurante donde quizás hasta los meseros tienen que lidiar con eso. Pero ahí es donde me vino un versículo y se lo dije a mi esposa, porque ella vio y experimentó eso. Le dije: la palabra lo dice, que es más fácil que entre al reino de Dios un camello por la aguja, ¿cierto? Que no un rico. Y yo dije: Señor, tenga misericordia de ellos también. Es duro. ¿Y por qué Dios le permite al hijo pródigo desperdiciar todo? Para que termine comiendo algarrobas y se dé cuenta que eso no es todo. ¿Estamos? Tremendo. Entonces, el pensar carnalmente me aleja del Padre. Estar pensando carnalmente, ¿cómo termino? Alejado. Pero si yo pienso espiritualmente, me acerco más y más al Padre. Eso está en Romanos, vamos a leerlo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8. Romanos capítulo 8. Que los que piensan, ¿cierto? Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Sigamos leyendo. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Sigamos leyendo.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y último versículo: y los que viven según la carne, tremendo, para que volviera el hijo pródigo a su padre, tuvo que salir de la carne, porque lo contrario, ¿cómo lo hubiera recibido el papá? ¿Cierto? Entonces, el estar en el Espíritu es estar humilde, manso, tranquilo y sobre todo sin afán, sin ansiedad. Eso es estar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si él hubiera estado en la carne, usted imagínese esa película, él en la carne, el hijo pródigo en la carne, ahí, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? ¿Será que no? Y es que no. Pues ¿qué pasa? Viene un afán, viene una preocupación y prefiere seguir comiendo ¿qué? Algarrobas. Porque él dice, no, mi papá me va a cascar, no. Pero si él piensa en el Espíritu, dice, iré a mi padre y le diré que he pecado contra el cielo y contra él. Voy a ir a decirle eso. Cambió su manera de pensar, porque ¿cómo pensaba antes? Despilfarrar, acabar, destrozar. Se creía el mandamás, pero después tuvo que ser quebrantado para llegar nuevamente allí. Tremendo, ¿no? Vamos a leer la última parte, y es el versículo 25 al 32 de Lucas. Vamos a leerlo hasta el 32 y estamos terminando. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Siguiente versículo: y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no le he desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas. Y último versículo: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque es tu hermano. Era muerto y ha revivido, se había perdido. Oiga, pero yo me detallé algo aquí, y es una palabra muy clave. El hijo que estaba con el padre no reconoció a su hermano. No lo reconoce. Está ya en el versículo, creo que el versículo 20, el versículo 30, es el 30, la clave. Pero cuando vino no lo reconoce como hermano. No lo reconoce, pero si lo reconociera como hermano, lo voy a leer. Pero cuando vino mi hermano, ¿sí o no? Pero cuando vino mi hermano, que ha consumido tus bienes, pero acá no lo reconoce como hermano. Tremendo, ¿no? A veces leemos y no nos detallamos en frasecitas, y aquí no lo reconoce como hermano. Entonces Dios también da una lección a aquellos que se creen muy hijos de Dios, porque no hacen, porque no esto,
y les pone a veces pruebas con la misma familia. El hijo drogadicto, la hija perdida. A ver, ¿cómo vas a actuar si toda la creación es hija de Dios? Toda. Ahora, referente a este versículo, recuerde ahí en el versículo 32, pase rápidamente al 32. El padre le dice: usted no ha entendido. ¿Qué dice? Mira, es necesario hacer fiesta y regocijémonos, porque tú. Entonces, cuando volvemos al Señor y estamos en el Espíritu, a nadie ignoramos. A nadie. Ay, que es que mire, está perdido en las drogas. ¿Y qué? Ore por él. Ay, es que mire, es un alcohólico. ¿Y qué? Ore por él. ¿O es que te crees más porque estás yendo a una iglesia? Porque te sabes 4 o 8 versículos. ¿Te crees más? Cuidado, porque Dios te da una lección. Y Dios puede hacer que los primeros y los últimos. Por eso no hagas excepción de personas. Tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hacemos esa excepción de personas? Y con Dios no. Porque Dios nos lleva a ser íntegros, no desíntegros. Porque una persona desíntegra está con los suyos nomás, ¿sí o no? Está desintegrado. Pero una persona íntegra ama al rico, ama al pobre, ama al feo, ama al bonito, ama al pastor, ama al perdido. Quiero que terminemos leyendo Efesios capítulo 2 con respecto a esto último, de que este hombre no reconoce a su hermano. ¿De quién está hablando Jesús ahí? Vamos a mirar de quién está hablando Jesús ahí. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 16 y damos por terminado esta noche. Capítulo 2, versículo 4. Vamos a leerlo hasta el 16. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. ¿Qué dice? Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. 26. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? ¡Wow! 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues ¿qué es? Es un regalo, ¿cierto? No por obras. Espere, ahí, déjelo un momentico. ¿El hijo pródigo tuvo que hacer algo para merecer? No tuvo que hacer nada. Lo único que tuvo que hacer es que volver al Padre, no más. Es lo mismo, volver nosotros a Dios, no por obras. Sigamos leyendo. Porque somos hechura suya, creados ¿en qué? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para que qué? Muy bien, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, óigase bien, ¿En otro qué? Vosotros, ¿quiénes? Entonces, ¿quién es el hijo pródigo? Los gentiles. ¿Y quién es el hermano? Los judíos. Los judíos no nos reconocen a nosotros, ¿sí o no? Nos reconocen siempre y cuando nos circuncidemos. Nos reconocen siempre y cuando cumplamos la ley, ¿sí o no? Dicen bienvenidos, son judíos. No son puros judíos, ni tampoco son tan jodidos, pero se parecen.
Es lo que dirían ellos. Pero mire lo que Dios estaba mostrando en la parábola. Mire lo que Dios estaba mostrando en la parábola del hijo pródigo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, ¿cómo eran llamados? Por la llamada de hecha por mano. ¿En dónde? Algo físico. Mire lo que sigue diciendo. Vamos hasta el 16. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cómo? Alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Ajenos a qué? A los pactos de las promesas. Sin esperanza. Sin Dios. ¿En dónde? En esta tierra. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿cómo? Cercanos. ¿Cómo está? Espera un momentico. ¿Cómo estaba el hijo pródigo? Alejado. Y después fue acercado, ¿cierto? 14. Dice, porque Él es nuestra paz. ¿Cómo? Ahí está la clave. Bienvenidos a bordo. La parábola era para nosotros. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Uno. ¿Derrimando qué? Intermedia de separación. Siguiente versículo y último. Vamos hasta el 16. Aboliendo en su carne las que habían entre los dos hermanos. Ese viene y derrochó. Dice, aboliendo las enemistades, la ley de los que expresados en qué, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y último versículo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Póngase sobre sus pies. Esa es la respuesta de Dios para nosotros. Tú eras pródigo, yo era pródigo, mi familia era pródiga. Y ya vimos qué es lo que hizo Dios. Nos dio lo mejor y nos puso autoridad en la mano. Normalmente ustedes han visto cuando alguien pide una moneda, ¿a dónde se la pone usted normalmente? En la mano o en su choquito, en su cosita, ¿cierto? Pero la figura que él hace, ¿qué es? ¿Cierto? Quiero decirle que Papá Dios nunca esperó que estiráramos la mano. Él mismo cogió nuestra mano y nos dijo: ahí te pongo mi autoridad. No tienes que pedirla, no tienes que mendigarla, simplemente creerla y póntela. Porque un mendigo, ¿qué hace? ¿Verdad? Pero Dios no. Por eso Él es incomparable. Y vamos a terminar cantando este himno, que Él es el Dios todopoderoso, Dios incomparable eres tú. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios, porque Él ha sido misericordioso con tu vida. Gracias, Padre, porque me has permitido, Señor, en esta noche estar frente a tu amada, frente a tu iglesia. Pues tú eres el Dios todopoderoso, el Dios santo, el Dios sublime, el Dios que dio la vida por nosotros, no importando todo lo que hubiéramos pasado. Ahora ya no es por ley, ya no es por fiestas, es por fe en Cristo Jesús. Tú eres mi santo.
Vamos a expresar un cántico a nuestro Dios para despedirnos en esta noche, sabiendo muy bien que Dios nos ha sacado de lo vil y de lo menospreciado para hacer grandes cosas. Oh Santo, oh bendito Dios,